En un mundo donde el agua es escasa y solo los ricos pueden acceder a ella, las grandes empresas privadas extraen el agua subterránea para abastecer las ciudades ricas, mientras que los pobres sobreviven con dificultad en aldeas desérticas. Entre ellos está la familia Vaughan, compuesta por Ernest, su esposa Catherine, su hija mayor Mary y su hijo menor Jerome. Ernest posee tierras fértiles, pero sin agua no puede cultivarlas. Aunque intenta convencer al gobierno de que su campo podría ser productivo si tuviera agua, nadie le cree. Decidido, comienza a cavar él mismo con la esperanza de encontrar una fuente subterránea. Un día, mientras trabaja en su campo, dos ladrones intentan robar su máquina de extracción de agua. Al descubrirlo, Ernest los enfrenta con un arma. Los ladrones fingen ser viajeros sedientos, pero cuando intentan dispararle, él reacciona primero y los mata. La lucha por el agua ha llegado al punto de la violencia. Cuando revisa su máquina, se da cuenta de que la poca agua que quedaba ya se ha agotado. Ahora debe cavar un nuevo pozo y conseguir otra máquina. Para ello, se dirige con Jerome hacia Waterman, un grupo que trabaja para las grandes empresas instalando máquinas extractoras de agua que solo benefician a los ricos. Hay muchos trabajadores de Waterman. Entre ellos está un empleado, a quien Ernest conoce un poco. Ernest le pide que desvíen las máquinas extractoras de agua, ya que han secado por completo su finca, pero él le dice que eso no es su decisión y que debe hablar con su jefe, aunque Ernest sabe que eso no servirá de nada. De regreso a casa con Jerome, la mala suerte sigue persiguiendo a Ernest. Su burro tropieza con una piedra, se cae y se rompe una pata. Como ya sufría por la sed, ahora con la fractura sufre aún más, por lo que Ernest, a regañadientes, se ve obligado a sacrificarlo. Tras esto, va a una casa de subastas donde se venden robots viejos y decide comprar uno para encargarse de los trabajos de entrega en el futuro. Allí, compite con un hombre llamado Flem por un robot, pero finalmente logra ganarlo. Tanto Ernest como Jerome están felices de haber conseguido algo útil en medio de tanta desgracia. Después, visitan el hospital donde está Catherine, quien quedó paralizada tras un accidente y solo puede moverse con la ayuda de un sistema de cables. Sin embargo, Ernest no tiene dinero suficiente para comprar ese sistema y llevarla a casa, por lo que solo pueden visitarla allí. A la salida del hospital, Ernest se encuentra con Robbie, un viejo amigo cercano pero mentalmente inestable que ni siquiera tiene donde vivir. A pesar de su propia escasez de agua, Ernest comparte lo poco que tiene con Robbie y su familia, demostrando su gran corazón. Cuando finalmente llega a casa, Flem aparece exigiendo el robot para un trabajo importante. Ernest sabe que Flem es un criminal peligroso y que no devolverá el robot, así que se niega rotundamente a entregárselo. Mary, la hija de Ernest, tiene una relación con Flem, a pesar de que su padre le ha advertido muchas veces que se mantenga alejada de él, pero Mary no escucha, y su relación con Ernest se deteriora al punto de que empieza a odiarlo. Mientras tanto, Ernest sigue buscando desesperadamente agua. Cavando un pozo en otra zona, espera encontrar algo, pero las tuberías de las grandes máquinas han secado todo el terreno. Decepcionado, conversa con Jerome sobre una chica que vio en la ciudad, diciéndole que si le interesa, debería hablar con ella, ya que en las condiciones en las que viven, es mejor disfrutar los momentos que quedan. Cuando regresa a casa, Mary le exige dinero porque quiere irse con Flem, diciendo que se siente sofocada en ese lugar. Ernest, dolido, le recuerda todo lo que ha hecho por ella, pero Mary insiste en que no están viviendo, sino solo sobreviviendo. Al ver que no puede hacerla cambiar de opinión, Ernest la encierra en su habitación y refuerza las ventanas con clavos para evitar que se escape con Flem. Antes de salir a buscar suministros, Ernest descubre que su robot ha desaparecido. De inmediato sospecha de Flem y corre al campamento de los hombres del agua para averiguar si lo han visto. Pero apenas llega, Max y los demás lo acusan de haber robado sus suministros y lo atacan brutalmente. Ernest intenta defenderse y explicar que solo busca su robot, pero ellos no escuchan. En ese momento, Ernest entiende que algo anda muy mal. Ernest, herido y débil, logra escapar de los hombres del agua y va en busca de Flem. Cuando lo encuentra, lo enfrenta con un arma y lo obliga a caminar de regreso al campamento para demostrar su inocencia. Pero el desierto es implacable, y ambos están agotados. Ernest, sin agua, lucha por mantenerse en pie, mientras Flem lo manipula ofreciéndole licor de las provisiones robadas. Desesperado, Ernest cede, pero en cuanto baja la guardia, Flem lo ataca. Ernest, demasiado débil para defenderse, es brutalmente golpeado. Flem lo fuerza a beber más licor para que parezca que él fue el responsable del robo. Luego, lo ata junto con su robot y deja que los hombres del agua lo encuentren. Engañados por la escena, creen que el robot se salió de control y mató a Ernest. Jerome, devastado por la pérdida de su padre, descarga su furia contra el robot, convencido de que fue el culpable. Pero Flem, el verdadero asesino, se presenta como su salvador, diciéndole que no destruya el robot porque le será útil en el futuro. Más tarde, Flem busca a Max y le pide una tubería de agua para llevarla a la tierra de Ernest y empezar a cultivar. Max, sin cuestionarlo, le obedece. Flem mostró un cuchillo con el nombre de Max grabado en él y lo usó para incriminarlo. Aterrorizado por la acusación, Max aceptó guardar silencio y, para evitar problemas con la empresa, permitió que se instalara una tubería secreta en la granja de Ernest. Gracias a esto, la tierra comenzó a recibir agua y, con el tiempo, los cultivos prosperaron. Mientras tanto, Flem mantenía una relación con Mary, y ella quedó embarazada.
La noticia llevó a que se arreglara su matrimonio, algo que lo llenaba de felicidad. Sin embargo, en el fondo, no podía ignorar el hecho de que todo lo que poseía le había pertenecido a Ernest. Si él estuviera vivo, ni la granja ni Mary habrían sido suyas. Pero la suerte de Flem no duró mucho. Un día, empleados del banco llegaron con una advertencia inesperada. La tierra seguía perteneciendo al banco, ya que Ernest la había adquirido con un préstamo que aún no había sido saldado. Ahora, con su muerte, la deuda seguía vigente, y si el dinero no era pagado en una semana, la tierra y la cosecha serían confiscadas. La noticia lo dejó en shock. Se quejó de que nadie le había informado antes, cuando la tierra aún estaba vacía, pero los empleados fueron tajantes, no había margen de negociación. Desesperado, Flem decidió vender el robot de Ernest para reunir el dinero. Convenció a Jerome de que era la única solución. Flem llevó a Robbie con él con la excusa de ayudarle a conseguir agua. Confiado, Robbie aceptó y se llevó a su hijo con él. Sin embargo, Flem tenía otros planes. En lugar de ayudarlo, vendió a su hijo de forma fraudulenta para conseguir el dinero que necesitaba para pagar la deuda del banco. Cuando Robbie descubrió la verdad, intentó enfrentarse a Flem, pero era demasiado tarde. Los compradores, sin ningún interés en conflictos, dispararon contra Robbie, matándolo en el acto. Luego intentaron asesinar también a Flem, creyendo que había facilitado la venta del niño de manera oficial y que podría causarles problemas en el futuro. Flem logró escapar con vida, dejando atrás el cadáver de Robbie. Su única preocupación era regresar con Jerome y justificar el dinero que llevaba, asegurando que lo había obtenido vendiendo el robot y no a costa del niño de Robbie. Después de pagar la deuda, la tierra pasó a manos de Flem. Sin embargo, el robot, que había recibido algunos disparos durante el enfrentamiento, activó su configuración predeterminada y comenzó a dirigirse automáticamente hacia su verdadero dueño, un hombre llamado Kelvin, que vivía en la ciudad. Cuando Kelvin vio al robot, quedó sorprendido. Su primera reacción fue intentar contactar a Ernest por radio, creyendo que el robot le pertenecía, pero al no recibir respuesta, continuó investigando. Mientras tanto, Jerome se enteró de la situación y quedó desconcertado. Flem había afirmado haber vendido el robot, pero ahora Kelvin decía que lo tenía. Algo no cuadraba. Movido por la sospecha, Jerome decidió averiguar la verdad. Fue a buscar a la esposa de Robbie, quien lo esperaba con la esperanza de que su marido y su hijo regresaran. Sostenía una muñeca mientras miraba al horizonte, sin saber que nunca volvería a ver a su familia. Convencido de que Flem ocultaba algo más, Jerome intentó viajar a la ciudad para buscar respuestas. Sin embargo, al ser menor de 18 años, los guardias le negaron la entrada. Fue entonces cuando apareció una joven llamada Ana, quien le ofreció llevarlo a la ciudad por una pequeña suma de dinero. Lo que dejó a Jerome sin palabras fue que Ana era exactamente igual a la chica de cabello corto que Ernest le había mencionado tiempo atrás. Jerome recordó las palabras de Ernest sobre la misteriosa joven de cabello corto y decidió seguir adelante con su plan. Jerome aceptó la oferta y Ana lo escondió en un tren de equipaje que se dirigía a la ciudad. Gracias a su ayuda, logró llegar sin ser descubierto. En la ciudad, Jerome se encontró con Kelvin, quien le devolvió el robot completamente reparado. Además de arreglar los daños causados por las balas, Kelvin también ajustó su configuración. Al examinar el robot con detenimiento, Jerome descubrió que tenía una cámara oculta que grababa videos con un rayo láser. La verdad finalmente salió a la luz. Al revisar las imágenes, Jerome vio momentos que había compartido con Ernest, pero lo más impactante fue lo que descubrió después, la grabación del asesinato de Ernest. En el video se veía claramente a Flem matándolo con una cuerda antes de que el robot lo matara. La verdad golpeó a Jerome con fuerza. La muerte de su padre no había sido un accidente, sino una conspiración cuidadosamente planeada. Con esta revelación, Jerome regresó a casa con el robot. Sin embargo, optó por no confrontar a Flem de inmediato. Sabía que si Mary descubría la verdad, el impacto sería devastador para ella, más aún estando embarazada. Mientras Jerome elaboraba su plan, intentó manipular la situación a su favor. Fingió haber escuchado por la radio que Robbie lo estaba llamando, lo que desconcertó a Flem, pues sabía que Robbie estaba muerto. Al darse cuenta de que su engaño no funcionaba, Jerome ideó una trampa. Escribió una carta haciéndola parecer como si Robbie aún estuviera vivo y llamando a Flem al mismo lugar donde había matado a Ernest. Al leerla, Flem sospechó que algo no estaba bien, pero no podía ignorarlo, así que decidió ir al sitio. Mientras caminaba por la zona, cayó accidentalmente en un agujero oculto y se rompió la pierna con la caída. Presa del dolor, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero quien apareció fue Jerome, sosteniendo un arma. Al ver su furia, Flem comprendió que Jerome había descubierto toda la verdad y que la carta había sido parte de su plan. Desesperado, Flem intentó apelar a su compasión. Le dijo que se arrepentía de lo que había hecho, que había cuidado bien de Mary y de él, y que si algo le sucedía, Mary no soportaría el dolor. Sin embargo, sus palabras no tuvieron efecto en Jerome, quien estaba decidido a cerrar este capítulo de la única manera que consideraba justa. Luego de eliminarlo, decidió borrarle la memoria al robot para que Mary nunca descubriera la verdad. No quería que ella sufriera más de lo necesario. Con el tiempo, Mary comenzó a notar la ausencia de Flem y preguntó por él. Jerome le mintió, diciéndole que nunca había sido un buen hombre y que la había abandonado. La noticia la destrozó, pero al mismo tiempo, su amor por Flem se convirtió en odio. Con la justicia servida de una manera silenciosa, Jerome y Mary se hicieron cargo de la casa y la granja. Con las cosechas, planeaban reunir el dinero suficiente para traer a su madre de vuelta del hospital
vital, dispuestos a seguir adelante con una nueva esperanza en el futuro.